Euclides fue un filósofo y matemático que vivió alrededor del año 300 antes de nuestra era en Alejandría, Grecia. Para ubicarnos mejor, diremos que Tales de Mileto y Pitágoras, entre muchos otros filósofos y matemáticos, vivieron varios años antes que Euclides, con lo cual, para la época de Euclides, ya había un vasto desarrollo en el campo de las matemáticas. Euclides escribió la obra Los Elementos, compuesta por 13 libros, en los cuales podríamos decir que se observa una intención por brindar estructura a la geometría de su tiempo y a los objetos que la componen, de tal forma que esto permitiera dar una construcción lógica y deductiva de los resultados de la matemática que hasta la fecha se había generado. Claro está que podríamos pasar un largo tiempo debatiendo sobre cuáles eran los verdaderos objetivos que perseguía Euclides con su obra. Sin embargo, esto corresponde más al campo filosófico que al contenido de nuestra materia. Por cierto, que esta onda filosófica es muy interesante, por lo que si te sientes con curiosidad para saber más de ella, te recomiendo que leas el capítulo 1 del libro Hilbert y Gödel, Dos perspectivas de la matemática, del profesor Carlos Torres, en el que ahonda un poco más en esta discusión y que te puede servir como punto de partida para comprenderla mejor. Regresemos pues a la obra de Euclides. En el libro 1 se hace mención de 23 definiciones de los objetos matemáticos, en específico de los objetos geométricos, es decir, de los elementos básicos de la geometría, tales como punto, línea, recta, plano, ángulo, circunferencia, entre otros. Además, enuncia 10 axiomas, que son afirmaciones dadas básicamente por el sentido común matemático e incluso por lo que podría llamarse la intuición matemática. De estas 10, tenemos que las primeras 5 se conocen como postulados, es decir, afirmaciones que resultan tan evidentes al pensamiento y razonamiento que no dejan lugar a dudas sobre su veracidad. Echemos un ojo a estos 5 postulados. El primer postulado nos dice que siempre que tengamos dos puntos es posible trazar una recta que pase por ellos. Evidente, ¿no? El segundo postulado afirma que se puede prolongar continuamente una recta finita en línea recta. Sin duda. El tercer postulado establece que es posible trazar una circunferencia para cualquier centro y con cualquier radio. La cosa va bien. El cuarto postulado afirma que todos los ángulos rectos son iguales. Pues sí, es lógico, ¿no? Hasta aquí, en efecto, todo parece ser evidente, cosa de sentido común, que simplemente podemos aceptar sin discusión y que podríamos decir nos brinda las reglas claras para poder construir objetos y afirmaciones más elaboradas. Finalmente, llegamos al quinto postulado. Si una recta que corta a otras dos forma con estas ángulos internos del mismo lado que sumados sean menores que dos ángulos rectos, las dos rectas, si se prolongan indefinidamente, se cortarán del lado en que dicha suma de ángulos sea menor que dos rectos. ¿Que qué? Pues sí, en efecto, todos, incluyendo a los matemáticos, nos quedamos con cara de what. Resulta ser que este quinto postulado ha generado muchas controversias entre los matemáticos, pues no se entendía bien a bien, primero porque Euclides lo pone como un postulado, cuando en realidad su afirmación se utiliza hasta la proposición número 29 del libro 1, es decir, pareciera ser que no era tan fundamental, mucho menos evidente y que incluso podría ser demostrado a partir de los otros 4. Pero, entonces, ¿qué es lo que dice el quinto postulado? Bueno, pues en otras palabras, lo que nos dice es que si tenemos una línea recta y un punto fuera de ella, podremos trazar una única recta que pase por el punto y que sea paralela a la primera. Pues sí. En este postulado, Euclides establece una teoría para las rectas paralelas. Por lo que en diversos estudios se llega a la conclusión de que esta afirmación es un postulado no tanto por lo evidente que pueda ser,
sino por la necesidad de este enunciado para la construcción de la geometría. Sí, la que ahora llamamos geometría euclidiana. ¿Esto quiere decir que existen otro tipo de geometrías? Pues sí, las llamadas geometrías no euclidianas. Pero esto podrás estudiarlo más adelante. Por ahora, centrémonos en dejar claro que para poder crear y entender distintas geometrías, primero debemos conocer la geometría euclidiana y hacernos de un pensamiento argumentativo y deductivo que dé paso a la manipulación de sus objetos. Esto es lo que veremos en la primera parte de nuestro curso.